Buenos días. Nosotras les hablaremos sobre el cuento. Nuestro equipo está conformado por Brenda Nayeli, Liliana Saraí, Siria Lisbeth, Liliana Yasmín, Priscila Ramírez, Angélica Yamilet, Dinora Itzel y una servidora, Valeria Quirós. A continuación, mi compañera Dinora les hablará sobre la definición y algunos ejemplos del cuento. Un cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. En el ámbito literario es uno de los subgéneros de la narrativa, ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. También existen cuentos populares, transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. Algunos ejemplos que podemos encontrar de cuentos, existen los cuentos clásicos como lo son La Sirenita, Pinocho, Ricitos de Oro. Por otro lado, tenemos cuentos literarios en los que podemos trabajar en el nivel de preescolar, por decir, Los Cocodrilos Copiones, Fernando el Furioso o La Peor Señora del Mundo. A continuación hablaremos de los principales elementos que conforman un cuento, como lo son los personajes, el narrador, las acciones, la atmósfera y el tiempo. Bueno, los personajes se puede decir que son aquellos que realizan las acciones de la historia y pueden estar representados por personas, animales, objetos, entre otros. Estos se categorizan como personajes principales, secundarios o terciarios. Por otra parte, está el narrador, es quien da a conocer la historia y todos los detalles de ella. Puede contar la historia de diferentes puntos de vista o diferentes maneras. Puede ser el protagonista quien cuente la historia desde la primera persona o en un lugar omnisciente que da a conocer cada detalle de lo sucedido y lo narra de manera objetiva. Las acciones son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes, que son llevados a cabo en un determinado tiempo y lugar, y además pues da un curso al cuento desde los enredos hasta la develación de la historia, es decir, cómo concluye. La atmósfera es el clima que adquiere la historia, que puede ser tensión, de placer, de temor, de felicidad, entre otros. Esto está asociado con el ambiente en el que ocurren las acciones y con las emociones que pueden ir generando al lector. Por último está el tiempo. Es la duración de la historia, que puede ser tan solo unas pocas horas, días o años. Además, el paso del tiempo condiciona o altera el rol de los personajes. Recomendaciones para el trabajo del cuento en el aula. Número 1. Se pueden realizar lluvias de ideas con preguntas previas referentes al tema del cuento o bien a sus personajes, valores, etc. Número 2. El cuento puede ser contado por la educadora, formando un ambiente agradable para atraer el interés de los niños y brindarles la oportunidad a los alumnos que lean o narren el cuento como ellos quieran. Número 3. Se pueden realizar actividades globalizadas con todos los medios de expresión corporal, musical, plástica, lingüística, matemática, entre otras. Número 4. Actividades de creatividad. A través del cuento se puede trabajar la creatividad a través de diversas técnicas, como por ejemplo crear historias, juegos de imaginar, cuentos del revés, etc. Para iniciar el procedimiento del cuento se deben tomar en cuenta los siguientes 6 pasos. Pero antes de empezar con estos 6 pasos, se debe preguntar qué idea se intenta transmitir a través de los personajes y los hechos que se van a narrar. Además, se tiene que elegir un título para el cuento. En el paso número 1, se debe preguntar ¿dónde sucede la historia? Pues en esta vamos a dar una descripción del lugar en el que se está llevando a cabo la historia. En el segundo paso, ¿qué quiere el protagonista? ¿Qué es lo que él quiere lograr? ¿Cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos? En el paso número 3 nos preguntamos, ¿qué hace para conseguirlo? ¿Qué hace el personaje para conseguir lo que quiere, sus deseos o sus aspiraciones? ¿Cuáles son las acciones que toma para lograrlo? En el cuarto, hay que describir a los personajes. No se debe hacer una descripción muy detallada, sino una simple en la que la imaginación del lector o el oyente pueda participar. En el quinto, se deben mostrar
las dificultades que tiene el protagonista para poder lograr lo que él desea. Y en el sexto paso se pregunta qué sucede al final. Esta es la moraleja, la conclusión que deja el cuento. Es la lección de quien escribe el cuento y qué es lo que quiere que aprenda de la historia. Y por eso aparece al final del cuento. En este apartado de versión original de un cuento se creó una narración siguiendo el procedimiento anterior. La historia comienza cuando Emma y sus padres se mudan a una pequeña casa en la gran ciudad y comienza a asistir a la primaria Lázaro Cárdenas, donde se desarrolla toda la historia. La protagonista desea poder enfrentar su más grande miedo, que es relacionarse con las demás personas, contando con la oportunidad de comenzar en una nueva escuela. Sin embargo, al intentar hacerlo y acercarse a una compañera, algo sale mal y ocurre un pequeño incidente. Debido a que Emma es una niña con trastorno de espectro autista, sus compañeros no tenían idea de cómo convivir con ello. Aunado a esto, su maestra la rechazaba por su condición, obstaculizando así que ella lograra su objetivo. Pero todo cambió hasta que una valiente y respetable maestra llamada Sheila tomó la oportunidad. Estaba decidida a mejorar la situación de Emma. Ella se esforzó por lograr apoyar a Emma en su aprendizaje y en su desarrollo social. Incluso, realizó un proyecto de investigación sobre el tema, el cual fue expuesto a toda la comunidad escolar y a otras instituciones de la zona, haciendo que Emma fuera una fuente de inspiración para muchas escuelas del estado, creando campañas de concientización y obteniendo recursos didácticos para los estudiantes con esta condición. También se crearon cursos y conferencias para que los maestros conocieran más a detalle a los niños y niñas que enfrentan esta circunstancia, dándoles a conocer estrategias factibles para su práctica docente.